Continuamos en el grado de Historia de España en la UNED a partir del siglo VI. Y estamos en el tema de preguntas y desarrollos. En concreto, en la segunda parte de la fragmentación del espacio andalusí, los reyes de taifas, a partir del 1031. Y vamos a desarrollar lo que fue la expansión de la taifa de Denia. La taifa de Denia, o reino de Denia, fue una taifa andalusí, cuya capital fue la ciudad de Denia. Apareció en el año 1010, tras la fragmentación del califato de Córdoba a finales del siglo X y comienzos del siglo XI. En el año 1076 fue conquistada por la taifa de Zaragoza. La taifa de Denia, al-Daniyya, fue creada en el año 1010 tras la desintegración del califato de Córdoba por el eslavo muy arabizado Mujahid al-Almiri al-Mujafak, al frente de un grupo de afectos almanzor, dando lugar a la dinastía reinante en Denia. Los amiríes, Mujahid, fue un alto funcionario del tiempo del califato amirí que poseía conocimientos profundos de filología árabe. En el año 1011 se convirtió en la primera taifa en acuñar moneda en una ceca propia en la actual Elda, aunque para hacer legítima su dinastía reconoció formalmente a uno de los califas omeyas en litigio durante la fitna del Al-Ándalus, Al-Alad al-Muyaiti, a quien acogió en Denia hasta que fue expulsado en el 1016. El reino musulmán de Denia era pequeño, incluía algunas comarcas muy fértiles y ciudades entre las que se encontraban Bairén, Orba, Altea, Callosa, Sagra, Cocentaina y Bocairente. En el 1015, al mando de una poderosa flota naval, se hizo con las Baleares y desde allí emprendió la conquista de la isla Cerdeña con 120 naves y 1000 soldados, según noticias de Ibn al-Hajjaj, sobre la que se mantuvo soberanía durante un año, del 1015 al 16. El verano de este año, el Papa Benedicto VIII convocó a las flotas de Pisa y Génova que reconquistaran Cerdeña e hicieron prisioneros a la mujer y el príncipe heredero de Muyalid Ali Ibn al-Nabha, que no pudo ser rescatado hasta el 1032. Durante los años siguientes, su escuadra, con base en Denia y con apoyo en los fondeaderos de las Baleares, realizó diversas incursiones en las costas de Génova, Pisa, la Toscana y Lombardía. Tras este episodio mediterráneo, Mujahid de Denia aprovechó la muerte de los dos corregentes de la taifa de Valencia, Mubarak y Muzaffar, para obtener la parte sur de Valencia durante 2 años, hasta el 1020, quedando el norte de la rica taifa en manos del rey eslavo de Tortosa, Labib. A fines de los años 1020 apoyó la rebelión de Ibn Hattab contra Ibn Tahir de Murcia. Ya elevado al trono de Valencia, Al-Aziz ibn Amir entró en enfrentamientos constantes con él, tomando las placas de Murcia, Lorca, Orihuela y Elche y extendiendo su reino hasta Segura, hasta que con la mediación de Sulaimán ibn Hud de Zaragoza selló las paces con Valencia en el 1041. Mujahid acogió importantes intelectuales, sobre todo escritores y ulemas que huían de los conflictos cordobeses, donde el propio Mujahid se había educado como eslavo al servicio de la corte de Almanzor. El gran poeta Ibn Darrat, que recaló en la corte de Mujahid desde 1028 hasta su muerte en el 1030, elogió el poderío marítimo de Mujahid en una cásida de gran solemnidad que comenzaba a la muerte de Mujahid al-Mujafak en 1045, que se hace cargo del poder su hijo primogénito, Ali ibn ad-Dabla, nacido de madre cristiana. Supo mantener el legado de su padre durante 31 años, iniciando un periodo de paz y de bonanza económica, fundamentada en la importante flota comercial que Denia había reunido. En el 1050, el gobernador de Baleares, Al-Ayad ibn Khalaf, comenzó en estas islas una política de autonomía respecto de Denia que conservó solo sus territorios peninsulares, territorio que comprendía a la conquista por parte de Al-Muddadi de Zaragoza en el 1076, mientras la taifa de Mallorca emprendió una existencia independiente hasta que en 1116 los almorávides consiguieron conquistarla. Su corte y la de su antecesor fue refugio de sabios intelectuales y poetas y destacadamente de gramáticos, como el excelente lexicógrafo Ibn Sidak, el filósofo coránico Al-Daná o el visir y destacado prosista Aburamir ibn García.
Todos ellos cultivaron la poesía como era habitual en todos los hombres de letras andalusíes. Pero el poeta árabe dianense más destacado fue Ibn al-Labanah, 1045-1113, que desarrolló su quehacer poético en alabanza de la corte udí de la taifa de Zaragoza, en la Sevilla de Al-Mutamid, en la taifa de Mallorca. Ha sido destacada asimismo su tolerancia para con los mozárabes, quizá porque su propia madre fue cristiana. En 1058 concedió un privilegio por el que incluía a las mozárabes de sus reinos de Deina y Mallorca dentro de la jurisdicción del episcopado de Barcelona, donando en perpetuidad todas las iglesias de las Baleares, y de Denia a la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona y al obispo barcelonés Gilabert. El reino taifa de Denia fue conquistado por el rey Al-Mujaddid en 1076, pasando a formar parte de la taifa de Zaragoza. Los territorios insulares formaron la taifa de Mallorca. Hablemos de los califas amnudíes. La primera etapa de la taifa de Málaga abarca un periodo de 31 años en el que sus reyes pertenecieron a la dinastía Amudí, salvo un breve intervalo de apenas un año en el que el trono fue ocupado por un eslavo. Este periodo se inició en el 1026 cuando Yahid al-Mutalí, bereber de la dinastía Amudí, que fuera noveno califa de Córdoba, noveno califa del califato de Córdoba, tercero y último perteneciente a la dinastía Amudí entre 1021 y 23 y entre 1025 y 26, y fundador y primer rey de la taifa de Málaga. Hijo del califa Ali ben Hamud al-Nasir, que se negó a reconocer como sucesor de su padre a su tío Al-Qasim al-Mahmud, por lo que en el 1021 abandonó el gobierno de la ciudad de Ceuta, que había heredado de su difunto padre cuando éste accedió al califato. Tras desembarcar en Málaga, se dirigió al frente de un ejército bereber hacia Córdoba, y tras ser expulsado del trono cordobés, unió bajo su mandato la Cora de Málaga y la Cora de Algeciras. Desde el primer momento, Yahya al-Mutalí contó con el apoyo de los ciríes de la taifa de Granada y se adjudicó el título de califa, que a partir de entonces utilizaron los reyes taifas malagueños exclusivamente. Su reino se caracterizó por el enfrentamiento con los reyes abadíes de la taifa de Sevilla, que cristalizó en conquista de la taifa de Carmona, que debido a su posición estratégica suponía una amenaza directa sobre la taifa sevillana, que en breve la reconquistó. En 1035, la muerte de Yahya I supuso la división del territorio en dos entidades independientes: la propia taifa de Málaga, que pasó a ser gobernada por su hermano Idris y al-Mutaiyah, y la taifa de Algeciras, que quedó en manos de su sobrino Muhammad ben al-Qasim. Durante este reinado siguieron las luchas contra los abadíes sevillanos, logrando derrotarlos en Écija en 1039, con el apoyo de las taifas de Almería, Granada y Carmona. A Idris I le sucedió en el trono malagueño Yahya II al-Qaim, quien se mantuvo en él solo un año, ya que en 1040 fue desplazado por su tío Hassan al-Mustansir, quien a su vez perdería el trono en el 1042 a manos del eslavo Naya al-Siglaví, con lo que la dinastía Amudí se vio interrumpida durante un breve periodo. El asesinato de Naya ese mismo año y la entronización de Idris II al-Ali, hermano de Hassan, supuso la vuelta de la dinastía Amudí. Idris II reinó hasta 1047, cuando fue depuesto, encarcelado y sustituido en el trono por su primo Muhammad al-Mahdi, que se mantuvo en el trono hasta que fue envenenado y sustituido por su sobrino Idris III al-Samí, en 1052 o 1053, según las versiones, quien se mantuvo en el trono solo durante un año, ya que asimismo fue asesinado y sustituido por Idris II, quien ocupó de nuevo el trono en una segunda etapa que se prolongó hasta su muerte en 1054 o 55. El trono pasó entonces a su hijo Muhammad II al-Mustalí y después al hermano de este, Yahya III al-Mahdi, quien sufrió la conquista de la taifa malagueña en 1057 a manos de Badiz ben Habus, rey cirí de Granada. Desarrollemos el tema del comercio de los reinos de taifas, el comercio mediterráneo. El califato omeya de Al-Ándalus consiguió durante el siglo X controlar el comercio del Mediterráneo occidental gracias al poder de su potente armada naval. Pudo comerciar con los puertos del norte de África, último estadio de las rutas del oro y del marfil centroafricano y fatimí.
También con Egipto, desde cuyo puerto de Alejandría salían los productos provenientes de Oriente y de la ruta de la seda. Mantuvo igualmente contactos con las rutas comerciales del Mar Negro a través de las buenas relaciones con el gobierno bizancio al-Ándalus, que no solo importaba, sino que exportaba tejidos de seda y lino a Egipto y de allí a la Meca y al Yemen. A estos mismos puertos egipcios llegaban productos como el mercurio, azufre o el polvo comestible de las minas de Magán, en Toledo, por ejemplo. Esta actividad comercial decaerá al avanzar el siglo XI, según opinión de O'Remie, en base al evidente decrecimiento del número de mercantes andalusíes aparecidos en los diccionarios bibliográficos de la época. ¿De qué forma afectó a la dinámica comercial del Mediterráneo la aparición de los nuevos gobiernos de las taifas independientes? A día de hoy no se dispone de suficientes estudios sobre la actividad comercial andalusí en esta época. En este sentido, es muy importante la consulta de la obra de Goitein sobre la sociedad mediterránea. En base a los riquísimos fondos documentales de la Genizat del Cairo, se constata el mantenimiento de los contactos comerciales con Egipto, pero ahora solo desde los puertos de Sevilla, Almería y Denia. En la obra, realizada por Berti y Tonghiori, en base a los registros aportados por la recogida de estudio de los Bacini, que decoran las fachadas de las iglesias de Pisa, documentaron la llegada masiva de estos atiaifores o Bacini durante los siglos XI y XII, procedente de los puertos islámicos mediterráneos. Estos mismos documentos han permitido al profesor Abulafia definir para estos años una dinámica general en el Mediterráneo, caracterizada por el predominio de la piratería y el botín de guerra sobre un comercio regularizado. La mayoría de las piezas llegadas a Pisa en el siglo XI provenían del Egipto fatimí, a través de sus puertos tunecinos y sicilianos y en condición de botín de guerra o piratería. También se documenta la llegada de un grupo de Bacini procedentes de la isla de Mallorca que constatan, por un lado, la existencia en la segunda mitad del siglo XI de unos importantes alfares de cerámica decorada en la ciudad de Mallorca, vinculada en ese momento a la taifa de Denia, y por otro, que estos ataifores llegaron a Pisa, seguramente como botín de famoso asalto a la ciudad de Mallorca en el 1115. Las pocas informaciones que conocemos de la actividad comercial en el Mediterráneo occidental durante el siglo XI vinculan esta dinámica al movimiento del puerto de Denia, que dominó política y militarmente una parte de las islas occidentales del Mediterráneo, Baleares y Cerdeña. De todas formas, se desconoce la dimensión de su actividad comercial, así como su relación con las grandes rutas de Oriente. Lo que sí se constata es una dinámica de crecimiento a lo largo del siglo XI de las ciudades mediterráneas de Al-Ándalus, como Denia, Mallorca, Valencia, Almería, Málaga.